Los profesores Nancy Córdoba, Onelia Fernández, Jorge Martínez, tenemos a bien hacer esta presentación de la asignación de evaluación de la producción científica que estamos llevando con los profesores Justin Añino y Dani Murillo. Sobre el artículo, una reflexión sobre cómo lo cualitativo es también investigación científica social, de Eugenio Saavedra y Ana Castro. Este capítulo presenta una discusión en torno a la distancia entre los enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos, que no intenta revivir la antigua discusión sobre la mayor fuerza de un método sobre el otro. Más bien se resalta la utilidad de ambos métodos aplicados a diferentes áreas e intereses del conocimiento. Se destacan algunos elementos epistemológicos que separan ambas visiones y se establece la convergencia que existiría entre la investigación cualitativa y el constructivismo. Del mismo modo, se analiza la pertinencia de esta perspectiva en relación con el modelo de las representaciones sociales y su gran adaptación a la investigación de este tipo de estudios. Finaliza esta exposición detallando algunas preguntas que mantienen aún su vigencia y que nos invitan a seguir esta reflexión. Los autores se enfocan en desarrollar 4 ideas de investigación cualitativa. La primera, la distancia epistemológica que existe entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. La concordancia que existe entre la mirada cualitativa y el constructivismo, los estudios cualitativos y las representaciones sociales, la convivencia de la investigación cualitativa al estudio de los fenómenos sociales. El primer aspecto que estaremos tocando es el cualitativo y lo cuantitativo, presencia de una distancia epistemológica. En este primer aspecto, los autores explican la distancia epistemológica que existe entre lo cualitativo y lo cuantitativo de la investigación. De acuerdo con esto, en las ciencias naturales, el objeto estudiado es aislado del investigador para no influir en el objeto que se estudia. En el campo de las ciencias sociales, el fenómeno del distanciamiento del objeto crea una situación de poder respecto a la persona de estudio, tratando de mantener una mirada neutral para no influir en el objeto examinado. La concepción del conocimiento establecida desde el positivismo nos muestra que la persona ejercería un rol pasivo al reproducir el estímulo externo y crear una imagen fiel del objeto. De este modo, el conocimiento tendría una raíz externa a la persona y sería solo reflejo idéntico de dicho estímulo. La afirmación de que el conocimiento es copia exacta de lo externo resulta fácil de entender si consideramos que el positivismo más tradicional establece que este se basa en la sensorialidad y el intelecto, dejando de lado otras facetas del ser humano que innegablemente están presentes en el acto de conocer. Finalmente, otro objetivo central de la ciencia positivista se refiere al control y a la predicción de la realidad, generando hipótesis que declaran la dirección que seguirán los elementos estudiados. Hemos señalado que la realidad social es un conjunto de fenómenos no lineales, dinámicos y cambiantes, construidos y reconstruidos por los sujetos según su historia y de acuerdo con las tensiones del contexto. En este escenario se hace difícil la predicción positivista y el control de las variables. Más bien debemos asumir que la realidad está en movimiento y que su estudio deberá contemplar dicho dinamismo. Ahora tocaremos el enfoque que trata sobre la cercanía del enfoque cualitativo y el constructivismo.
En este punto, los autores resaltan la cercanía entre el enfoque constructivista y el enfoque cualitativo de la investigación, en donde ambos dan importancia a la forma como el individuo construye su mundo a partir de la adquisición del conocimiento, su habilidad para interpretar la información a través de su percepción. Los conocimientos previos que posee le permiten incorporar la nueva información que interioriza, produciendo cambios que expresa luego en la interacción con otros individuos, producto del aprendizaje, la experiencia y el sujeto entonces se reinserta en la generación de conocimiento como un actor principal. Su protagonismo es tal que, sin la presencia del sujeto, no podemos afirmar la existencia de esa realidad. ¿Será la persona la que construye y reinventa en cada momento su realidad? ¿Será la persona la que interpreta su historia, haciéndola viable y coherente con su mirada personal? Es la persona la que genera el conocimiento desde adentro, como respuesta a las demandas del ambiente y las propias tensiones internas. En otras palabras, los planteamientos constructivistas nos hablan de un individuo capaz de construir su propia realidad a partir de sus conocimientos previos, que transforma y cambia después de haber adquirido su aprendizaje. Sus respuestas las genera desde la interpretación de su realidad, que desarrolla a partir de la adquisición de nuevo conocimiento y de las demandas de su entorno. Cada percepción será una interpretación fluida, no solo por los estímulos que rodean al objeto, sino también por la historia de experiencias personales. De otro modo, no se explica la existencia de dos puntos de vista frente a una misma situación. Cada persona, en tanto, hace una construcción de lo real para ella y establece consensos con los otros respecto de aquello que llaman realidad. Tanto el constructivismo como el enfoque cualitativo de la investigación coinciden en que el individuo elabora sus percepciones y hace sus propias interpretaciones a partir del conocimiento y organiza la realidad desde sus significados. En este sentido, los conocimientos nuevos del sujeto los integra a sus experiencias anteriores, dándole sentido y significado a su vivencia actual. Según los autores, afirman que también estos dos enfoques dan importancia a la comprensión del conocimiento como resultado de la interacción del individuo y su ambiente, dejando de lado las posturas o enfoques de lo innato. De esta manera, el conocimiento se construye mediante la experiencia del sujeto con otros o como resultado. Estos dos enfoques resaltan, según los autores, el valor que le dan a lo subjetivo y lo emocional en el acto de construir el conocimiento. Afirman que las emociones crean el escenario desde donde el sujeto construye su conocimiento, de modo que si su estado emocional cambia, cambiará también su forma de ver y evaluar una experiencia. Sobre esta base, el sujeto organiza el conocimiento a partir de su experiencia y da sentido y coherencia a su vida a través de la manera como percibe su mundo, cómo lo interpreta según su análisis y su historia personal. Ahora revisaremos los siguientes aspectos que se refieren a las representaciones sociales y la investigación. En este aspecto se resalta para los años 60 la creación de una línea de investigación llamada representaciones sociales, en la que su autor es Moscovici. En ella se destaca el término social, dándole un carácter relevante a la diversidad social y la creatividad del pensamiento social. La integración de la dimensión social a los estudios sobre el conocimiento y pensamiento de sentido común es uno de los grandes aportes de la teoría de las representaciones sociales.
En esta mirada, las representaciones sociales expresan un producto, un conocimiento creado en la dinámica de la interacción y la comunicación social que al parecer en el tiempo, al incorporarse a la memoria colectiva, se autonomiza y se convierte en pensamiento social, con lo cual se construyen los procesos psicológicos y psicosociales que guían el comportamiento, la comunicación y las relaciones sociales. La relación sujeto-objeto desde este punto de vista de las representaciones sociales desarrollará las siguientes tesis centrales. A. El conocimiento es social por su origen y no solo porque se refiere a estímulos del ambiente social. B. Cuando se habla de la cognición es necesario hacer referencia tanto a los aspectos formales como de sus contenidos. C. El conocimiento de sentido común es un producto social cultural válido y apropiado, contrastando con la postura epistemológica, que solo considera conocimiento válido al fundamentado en la lógica formal. Por otra parte, para la teoría de las representaciones sociales, establecer la interacción social comunicativa como objeto de estudio permite llevar el análisis hacia los procesos y productos que emergen de la actividad entre personas en un contexto sociocultural e histórico determinado. La interacción entre personas crea productos colectivos, vale decir, normas, valores, estereotipos, creencias, que luego serán internalizados por los sujetos, creándose estructuras sociocognitivas que afectan los juicios, la percepción, el comportamiento y la comunicación entre individuos y grupos. Las representaciones sociales forman parte de ese conocimiento común. La investigación cualitativa aparece aquí como una favorable forma de acercarse a comprender dicho conocimiento compartido y colectivo, especialmente pues se rescata lo que los propios sujetos en sus expresiones identifica y señala como sustancial a las experiencias que se investigan, rescatando por tanto no la lectura de la realidad de parte del investigador, sino de los sujetos y las construcciones sociales que han realizado de su propia realidad. Aquí entonces, ahorita tocaremos otro de los aspectos que tiene que ver con la pertinencia de lo cualitativo al estudio de lo. Continuamos con el aspecto que tiene que ver con la pertinencia de lo cualitativo al estudio. Iniciamos este aspecto que destacan los autores del artículo sobre pertinencia de lo cualitativo al estudio de lo social con el prólogo del libro de Maturana sobre la objetividad, un argumento para obligar, en la cual invita a la reflexión sobre la experiencia y aunque habla de la realidad, su tema no es la realidad, sino más bien sobre la experiencia y las relaciones humanas. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos lo que hacemos en tanto observamos nuestro hacer? Hace énfasis en el significado que tiene para el lector lo que expresa el autor. Para ello, el lector requiere tener candor para estar abierto a lo que dice el autor, sin caer en nuestras creencias o paradigmas sobre lo que se expresa, y confianza para no caer en contradicción sin saber lo que el autor quiere expresar. Con esta reflexión de Maturana, caracterización y atributos. La investigación cualitativa, por sus características particulares, se adaptaría mejor al estudio del fenómeno social, dándonos un grado de profundidad del análisis que recoge la complejidad de la experiencia observada y no se limita a dimensionar el hecho o intentar medir solamente la interacción. Por el contrario, busca la comprensión de ese hecho y rescata los significados que las personas dan a esa experiencia.
La investigación cualitativa incorpora la posibilidad de integrar a la investigación elementos como las emociones, sentimientos, conductas inconscientes, entre otros, que enriquecen nuestra búsqueda. El sujeto, desde la mirada cualitativa, es situado en un espacio y en un tiempo específico, contextualizado en un momento histórico y comprendido como un elemento de interacción con otros sistemas mayores y complejos. Según González Reis, en el 2003, las mediciones estáticas y normativas desconocen el dinamismo y la diversidad de los sujetos. No son capaces de captar integralmente el proceso cambiante que está viviendo la persona al interactuar con su medio. La importancia de esta mirada de totalidad radica en que el objeto social investigado en un todo articulado, complejo, sistémico, en donde cada elemento se entiende conectado con otros componentes. Una mirada que fragmente esta realidad a través de sus mediciones y métodos siempre nos brindará una visión parcial, poco integrada y, por cierto, efectivamente incompleta. Discusiones finales de este artículo. Como punto de partida y final de esta reflexión, los autores señalan: el positivismo instauró un imperio de la verdad a partir de la construcción del dogma de la cientificidad. Se instaló además en el lenguajar común la idea de las ciencias duras y las ciencias blandas, estableciendo una dicotomía en disputa y en franca deslegitimización de una por sobre la otra, en tanto poder de hacer ciencia. Es imprescindible reconocer que existen múltiples alternativas de construcción y significación de realidades, las cualidades simultáneas donde los instrumentos utilizados son solo una parte que sirve a esa construcción. El proceso de construcción de conocimiento requerirá establecer lazos y relaciones, así como mostrar las contradicciones de esa situación de estudio, con el nivel macrosocial que nos dará un contexto estructural del problema. Nos parece relevante recuperar al propio investigador como sujeto a través de su profunda reflexión y construcción intelectual permanente, no solo basada en sus líneas y marcos teóricos, epistemológicos y metodológicos, sino que de su inseparable sentido subjetivo, es decir, de sus valores, su historia, creencias y representaciones del mundo. Llegamos entonces a las conclusiones finales. Presentamos a continuación la vinculación que encontramos entre este interesante artículo y el informe técnico sobre la producción científica de la revista Orbis Cognita, presentado en la clase de los distinguidos profesores Justin Añino y Dani Murillo, en donde nos correspondió relacionar los conocimientos adquiridos en la lectura de este artículo y los resultados del informe técnico. En el prólogo del libro Cienciometría y Bibliometría, el estudio de la producción científica, métodos, enfoques y aplicaciones en el estudio de las ciencias sociales, destaca Isidro Maya Jariego, como dice José Hernando Ávila: la ciencia y la tecnología son productos humanos que vienen determinados por las circunstancias en las que se produce y por las relaciones personales entre los científicos. Con una mirada holística y sistémica hemos abordado la reflexión de la pregunta de trabajo que se nos ha encomendado. Nuestro grupo escogió el capítulo 3, una reflexión sobre cómo lo cualitativo es también investigación científica social,
Aspectos importantes que relaciona la temática con el informe técnico 1 y es la siguiente. Los autores señalan en sus argumentos que ya podemos visualizar que el estudiar fenómenos naturales y fenómenos sociales son trabajos diferentes que requieren metodologías distintas. En este contexto, el análisis de la estructura interna de las revistas científicas de la Universidad de Panamá debe abordarse como un fenómeno social con las metodologías y técnicas propias de esto. La ciencia positivista motivó por mucho tiempo el estudio de los fenómenos observables, restándole valor a los procesos internos difíciles de evaluar. Se llegó al extremo de afirmar que lo no observado carecería de existencia, negándose al estudio de diversos procesos humanos internos. Algo de esa tradición lastimosamente aún se mantiene, Santo 1990, Canal de 2006. Importantísimo es reconocer todos los procesos internos que dan vida y existencia a las revistas científicas. Procesos que con las metodologías actuales, prácticas cotidianas de evaluación de las ciencias, no es posible identificar y valorar sus aportes en el desarrollo y evolución de la producción científica y los medios que se utilizan para su divulgación y promoción, denominadas revistas científicas.